En mi cumpleaños mis padres me abandonaron y me dijeron, no te lo mereces, para asistir a la fiesta de mi hermana. Meses más tarde mi abuelo me dio $5 millones y los desheredó de su testamento. En mi cumpleaños número 27 los esperé. Había horneado el pastel yo misma, puesto la mesa, encendido las velas y esperado. El reloj marcó las 7, luego las 8, luego las 9. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Lo siento. La fiesta de lanzamiento de Madison se convirtió en una fiesta sorpresa de cumpleaños. Espero que lo entiendas. Realmente no necesitas tanto alboroto, ¿verdad? Eso fue todo. No lo olvidaron. Simplemente eligieron a otra persona de nuevo. La fiesta de mi hermana ni siquiera era en su verdadero cumpleaños, pero tenía decoraciones, un DJ y cobertura de prensa. La mía tenía silencios sobras y una sola vela parpadeante. No lloré esa noche. Solo miré los platos intactos y me di cuenta de que el amor en esta familia tenía condiciones y yo nunca las había cumplido. Lo que no sabía entonces era que alguien más se había dado cuenta de todo, y meses después, él cambiaría mi vida con 5 simples palabras: te mereces más que esto. Al crecer, solía pensar que el favoritismo era solo algo que los niños inventaban cuando se sentían excluidos, hasta que me di cuenta de que tenía un nombre en nuestra casa: Madison. Ella era la chica de oro, la de los rizos perfectos, la sonrisa fácil y una risa que parecía resonar con aprobación. A los 12 años ya tenía su propio seguimiento en Instagram. A los 14 tenía su propio mini estudio de fotografía. Mientras tanto, yo tenía cuadernos de bocetos, llenos de diseños que nadie miraba jamás, y una pared del dormitorio, cubierta de notas adhesivas, que solo yo leía. Madison recibió clases de ballet, tutores privados, una cámara profesional, un rincón de moda, construido por papá en el garaje. Yo recibí ropa heredada, tutoriales gratuitos de YouTube, y la computadora familiar con la barra espaciadora rota. Los cumpleaños eran un espejo claro. Las fiestas de Madison parecían tableros de Pinterest, arcos de globos, en tonos pastel, adornos de pastel, con monogramas y listas de invitados más largas que las de las recepciones de bodas. Las mías: pizza, en platos de papel, un pastel de supermercado y tal vez una foto de grupo si mamá recordaba cargar su teléfono. Un año, cuando cumplí 16, pedí una tableta de diseño para principiantes, solo una. Guardé enlaces. Hice una pequeña presentación. Papá la miró y dijo: eso es mucho para un simple pasatiempo, Chloe. Ese mismo mes, Madison recibió un dron de $900 para sus blogs de YouTube. Para la expansión de la marca, dijo mamá. No me quejé. Nunca lo hice. Pensé que si trabajaba más duro, mantenía mis calificaciones altas, ayudaba más, tal vez eventualmente, sería suficiente. Pero el suficiente nunca llegó. En las reuniones familiares, la gente se congregaba alrededor de Madison. Es tan carismática. Deberías ver su última sesión de fotos. Y luego me miraban y preguntaban: espera, ¿cuántos años tienes de nuevo? Como si yo fuera el desenfoque del fondo en el retrato de Madison. Con el tiempo dejé de esperar, dejé de invitar. Pero este año fue diferente. Tenía un buen trabajo, un pequeño apartamento propio y suficientes ahorros para organizar una cena de cumpleaños por una vez en mi vida. No quería glamour, solo una noche en la que no me sintiera invisible. Así que envié las invitaciones, cociné, puse la mesa y esperé. Y en el silencio que siguió, algo se rompió. No solo en mi corazón, sino en los años de historias que me había contado a mí misma para justificar su comportamiento. Porque cuando toda tu familia se salta tu cumpleaños, no por accidente, sino por elección, dejas de preguntarte qué hay de malo en ti y empiezas a preguntarte qué hay de malo en ellos. Revisé la hora de nuevo. 7:02 p.m. Vale, tal vez llegaban tarde. Subí la intensidad de las luces, recalenté el pan de ajo, ahuequé los cojines. Mi lista de reproducción sonaba suavemente de fondo.
jazz cálida creada para el confort, una cena de cumpleaños para 6. Eso era todo lo que quería. Mamá, papá, Madison, quizás el abuelo, si se sentía lo suficientemente bien. Incluso hice salmón a las finas hierbas, el favorito de mamá, e imprimí pequeñas y bonitas tarjetas con los nombres para cada asiento. Nada. Envié un rápido «Hola, ¿todo bien?» al chat grupal de la familia. Sin respuesta. A las 8:06 p.m. encendí las velas del pastel de todos modos, no porque todavía creyera que vendrían, sino porque el silencio se había vuelto demasiado fuerte. Mi apartamento olía a verduras asadas y a rechazo. Entonces mi teléfono vibró. Mamá. Hola, cariño. La fiesta de lanzamiento de Madison se convirtió en una fiesta sorpresa de cumpleaños también, totalmente improvisado. ¿Lo entiendes, verdad? Ella está bajo mucha presión en este momento. Te celebraremos más tarde esta semana. Y luego 2 palabras que golpearon como una bofetada. ¿Lo entiendes? No, no lo entendía, porque no era la primera vez, ni siquiera la 10ª, pero era la primera vez que no se molestaban en llamar. Ni siquiera fingieron estar atascados en el tráfico, no preguntaron si estaba bien. Solo enviaron un mensaje de texto casual para justificar convertir mi día en el de ella de nuevo. Miré el pastel durante mucho tiempo. Vainilla con glaseado de fresa. Lo había hecho yo misma desde cero. Las pequeñas flores de azúcar se estaban derritiendo ahora bajo la suave llama de las velas. No las soplé. No pedí un deseo. ¿Cuál era el punto? Me senté y me serví una rebanada, luego otra. No por hambre, solo para llenar el espacio. Cada bocado era pesado, como si estuviera masticando años de excusas. Y luego, solo para estar segura, solo para matar la última pizca de esperanza, revisé Instagram. Allí estaba, Madison de pie bajo un arco de globos de oro rosa que decía Queen Energy en letras de purpurina. Llevaba una tiara, por supuesto. Detrás de ella mamá y papá sonriendo ampliamente, champán en mano. Pie de foto, celebrando mi último hito con la gente que más importa. Altas vibras de cumpleaños. La gente que más importa. Así que ahí estaba a todo color. No solo habían elegido no venir, sino que habían elegido estar en otro lugar y fingir que yo no existía. No lloré, no de inmediato. Lavé los platos, soplé las velas, puse las sobras en Tupperware que sabía que nunca volvería a abrir. Y me senté en la oscuridad y susurré, «Feliz cumpleaños, Chloe», solo para recordarme a mí misma que era real. Eran pasadas las 9:30. La comida se había enfriado, las velas se habían apagado. Me había puesto el pijama y estaba a medio camino de quitarme el maquillaje cuando llamaron a la puerta 3 suaves golpes como si alguien no estuviera seguro de ser bienvenido. Al principio no me moví. Mi cerebro entumecido por la decepción no podía registrar ese sonido como real. Luego vino de nuevo. 3 golpes. Caminé descalza hasta la puerta cansada, vacía, y cuando la abrí casi se me cae la toalla de la mano. El abuelo. Allí estaba, Arthur Miller. 83 años, cardigan gris, pantalones de vestir y esa gastada bolsa de mensajero de cuero que había llevado desde que yo era pequeña. Sostenía una pequeña caja cuadrada, envuelta en papel azul, con una cinta plateada ligeramente torcida, y una sonrisa cálida y tranquila que me desarmó por completo. «Siento llegar tarde», dijo. «El tráfico era una pesadilla, y ya no me muevo tan rápido como antes». Parpadeé. «¿Tú viniste?» Me miró con ternura. «Por supuesto que vine. Es tu cumpleaños, ¿no?» Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No un llanto dramático, solo un flujo silencioso, inesperado e imparable. Entró, echó un vistazo a la mesa vacía, a la comida intacta, a la quietud que colgaba como una cortina, y no dijo nada. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. Nos sentamos a la mesa. Recalenté el salmón, serví 2 vasos de sidra, corté un trozo fresco de pastel. El abuelo levantó su tenedor como si fuera una comida de 5 estrellas, dio un bocado y sonrió radiante. «La mejor cena de cumpleaños que he tenido en años», dijo. Al principio no hablamos mucho, solo compartimos la comida.
Bebimos lentamente. Estaba tan acostumbrada a actuar incluso en silencio, que se sentía surrealista estar con alguien que no esperaba que yo demostrara nada. Finalmente me quebré. Le conté todo. Cómo planeé esta noche durante semanas. Cómo mamá envió un mensaje de texto como si nada. Cómo la falsa fiesta de cumpleaños de Madison se había tragado la mía. Cómo había pasado toda la noche convenciéndome de que no importaba hasta que los vi sonriendo en esa publicación como si yo nunca hubiera existido. Él escuchó sin interrupción con los ojos firmes y suaves. Cuando terminé aparté la vista y dije, quizás tengan razón, quizás no me lo merezco. Él extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la mía. Era cálida y áspera como la cubierta de un libro bien usado. No, Chloe, ellos solo son ruidosos, pero ser ruidoso no te da la razón. Apretó mi mano suavemente. No tienes que ganarte un lugar en una familia que debería haberte hecho sentir amada desde el principio. No respondí nada, pero algo en lo profundo de mí se movió. Por primera vez en toda la noche me sentí vista. No solo compadecida, no solo tolerada, vista. Después de esa noche algo cambió. No en mi familia. No llamaron, no se interesaron. Mi cumpleaños nunca más fue mencionado. Sin mensajes tardíos, sin culpa, sin disculpas. Pero algo cambió en mí. Dejé de intentar ganar su amor. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Propuse nuevas campañas, rediseñé la identidad completa de un cliente de viajes y finalmente obtuve un aumento muy merecido. Pasé los fines de semana diseñando piezas para mi portafolio. Por diversión, solicité una clase magistral a distancia en Europa y fui aceptada con una beca parcial. Mientras tanto, Madison abrió su estudio de fotografía en el centro. Había un artículo en el periódico local con ella sonriendo bajo luces de hadas flanqueada por mamá y papá como un retrato real. El pie de foto decía Madison Miller construyendo su marca con la familia a su lado. Me reí cuando lo leí, no con amargura, solo con cansancio. Construyeron su trono con los ladrillos que me robaron. Pero yo ya había terminado de llamar a esa puerta. Y sin embargo, a pesar del silencio de todos los demás, el abuelo siguió apareciendo. Cada 2 domingos venía con una caja fresca de bagels o un artículo de periódico que pensaba que me gustaría. Me preguntaba por mis proyectos. Me contaba sobre Susan, la amable vecina que lo ayudaba con las compras. A veces nos sentábamos en el balcón y simplemente observábamos la ciudad brillar. Nunca pedí más. Nunca dije lo que más temía, que algún día pronto él no estaría allí. Y entonces, una mañana de viernes, a finales de la primavera, sonó el teléfono. Era Susan. Su voz se quebró mientras me decía que el abuelo había fallecido pacíficamente mientras dormía. No recuerdo mucho después de eso, solo la forma en que la habitación giraba. Aunque estaba de pie, solo el pensamiento de que él era el único que siempre había venido. El funeral se celebró en una pequeña capilla cerca de su casa. Toda la familia estaba allí de repente, tan preocupada, tan unida en el dolor. Madison sollozó más fuerte, lo cual se sintió extraño considerando que no lo había visitado en meses. Mamá se aferró a sus perlas como si protagonizara un drama. Yo me mantuve aparte en silencio. Al salir de la capilla, el abogado de la familia, el señor Thompson, se me acercó. Me entregó un sobre sellado. Tu abuelo dejó una nota y quería que estuvieras presente en la lectura oficial de su testamento la próxima semana. Se llevará a cabo en su casa. El sobre tenía mi nombre escrito, con la letra del abuelo. Simple firme. No lo abrí de inmediato. Solo lo sostuve contra mi pecho, como si tal vez su calor todavía estuviera allí. Pero por dentro ya sabía que algo se avecinaba, y esta vez no sería invisible. La familia Miller se reunió en la casa del abuelo exactamente una semana después del funeral. Fue surrealista entrar por la puerta principal sin él allí. El suelo de madera crujía igual,
Su lámpara favorita brillaba cálidamente en la esquina. El aroma a libros viejos y cáscara de naranja persistía en el aire, pero el alma del lugar se había ido. Aún así, todos vinieron. Mamá volvió a usar sus perlas sombrías. Papá asentía a la gente como si él estuviera orquestando el evento. Madison llegó vestida de seda negra de pies a cabeza y con unas dramáticas gafas de sol como si estuviera de luto por la pérdida de un reino. Me senté en el rincón más alejado de la habitación en silencio observando. El señor Thompson, el abogado de la familia, se paró al frente cerca de la chimenea, colocó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa y se aclaró la garganta. Arthur Miller preparó este documento conmigo 2 meses antes de su fallecimiento. También dejó un mensaje en video para que se reproduzca una vez que se lea el testamento. Todos se enderezaron en sus asientos. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros intercambiaron miradas. Mamá buscó la mano de papá. Thompson comenzó. Primero enumeró el patrimonio del abuelo. Una casa frente al lago valorada en 1 o 2 millones, una cartera de inversiones por un total de 3-4 millones, antigüedades y posesiones personales, por valor de más de 400,000, una colección de autos clásicos y un fondo fiduciario en reserva, valor total de más de 5 millones. Luego llegó el momento. A mi nieta Chloe Miller, parpadeé, le dejo toda la herencia en su totalidad. La sala no se quedó en silencio. Explotó. ¿Qué demonios? Ese fue papá. Tienes que estar bromeando. Madison se puso de pie, sus gafas de sol casi volando. Apenas lo visitaba. Esto debe ser un error. La voz de mamá se quebró en un tono agudo. Thompson levantó una mano. Por favor, hay más. Presionó un botón en un control remoto. La pantalla del televisor parpadeó y allí estaba él. El abuelo sentado en el porche con su cardigan habitual, mirando directamente a la lente. Si están viendo esto, probablemente ya me he ido. No soy de dramas, así que seré breve. Hizo una pausa. Chloe, esto es para ti. Sentí que los ojos de todos se giraban hacia mí. Te he visto crecer en las sombras de personas que deberían haberte protegido y celebrado, y los he visto tomar y tomar de ti, de mí, de los demás. Nunca pediste nada, solo diste. Madison se burló. Esto es ridículo. Pero el abuelo siguió hablando. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero el amor es más espeso que ambos. Miró directamente a la cámara de nuevo. Por eso te lo dejo todo a ti. Terminó el mensaje con un silencioso asentimiento. Sin lágrimas, sin despedidas, solo la verdad. Thompson apagó el televisor. Nadie habló hasta que mamá lo hizo. Esto es una traición. Eso es lo que es. Éramos sus hijos. Finalmente me puse de pie. No para discutir, no para justificar, solo para hablar. Ustedes eran sus hijos. Yo fui su elección. Y con eso salí de la habitación. No necesitaba escuchar el resto. Las súplicas, las acusaciones, las excusas, porque en ese momento ya no era invisible. Era innegable. No llamaron durante 3 días. Luego, como un reloj, comenzó la avalancha. Empezó con un golpe en mi puerta. La tía Brenda, alguien con quien no había hablado desde que tenía 15 años, estaba allí sosteniendo un pastel que claramente no había horneado. Su sonrisa era frágil. Sus ojos escaneaban el condominio como si estuviera midiendo los metros cuadrados. Solo quería saber cómo estabas, cariño. Todos todavía estamos procesando el testamento, ya sabes, tan repentino. Luego vino el cambio. De todos modos, tu tío ha estado teniendo problemas cardíacos. Esperamos llevarlo a un especialista en Boston. El seguro no cubre mucho. 40,000 es todo lo que necesitamos. Solo como un préstamo, por supuesto. No me inmuté. Lo siento, no puedo ayudarte. La sonrisa se quebró. Se fue dejando el pastel en la encimera de mi cocina. Luego vino mi primo Ryan. Justo pasaba por la zona. Necesitaba 10,000 para una idea de negocio. Luego Madison, esta vez una llamada telefónica. Chloe, sabes que esto no es justo, ¿verdad? Somos familia. La dejé hablar,
Escuché cómo pasaba de dulce a sarcástica y a venenosa. ¿Crees que un video emotivo te convierte en la heredera de todo? No eres especial. Eres un plan B. No respondí, simplemente colgué. Pero la que sabía que vendría, la que siempre venía, era mamá. Apareció sin anunciarse. Se paró en mi puerta como si todavía tuviera autoridad. Sin pastel, sin excusas. Tenemos que hablar. La dejé entrar. Se sentó en mi sofá como si todavía perteneciera allí. Sin disculpas, solo estrategia. Tu padre y yo estamos en una situación difícil. La casa, la hipoteca. Dimos todo para ayudar a Madison a lanzar su estudio. Confiamos en que ella nos levantaría a todos. Pausa. Y ahora tienes los recursos. Seguramente no querrás que suframos en nuestra vejez. La miré por un largo momento, y luego dije suavemente: una vez me dijiste que no merecía un cumpleaños, que no necesitaba una fiesta, ni reconocimiento, ni siquiera una comida. Ella parpadeó. Lo recuerdo, continué con la voz tranquila. Estabas equivocada. Sí merecía todo eso, y ahora merezco la paz que he construido. No puedes participar en ella solo porque es conveniente. Abrió la boca, la cerró, y luego se quedó en silencio. Cuando llegó a la puerta agregué: dile a papá que espero que la próxima vez que apueste por alguien, elija el amor por encima de las apariencias. No miró hacia atrás y no me sentí culpable. No esta vez. Con una tormenta a mis espaldas, finalmente tuve espacio para respirar. Vendí la casa del abuelo, su tranquilo refugio, frente al lago, por poco menos de 1 o 2 millones. No porque no la amara, sino porque sabía que él no querría que estuviera atada a un lugar que me recordara la pérdida. Él querría que siguiera adelante. Así que lo hice. Usé parte del dinero para alquilar un loft soleado en un rincón tranquilo de Boulder, con paredes de ladrillo blanco y un balcón cubierto de hiedra, un lugar que se sentía mío. Luego abrí mi computadora portátil, miré el cursor parpadeante en una propuesta en blanco y comencé a construir algo más grande que yo. Lo llamé La Escena Invisible, una iniciativa de arte comunitario. Talleres gratuitos para jóvenes desfavorecidos que aman el diseño, el dibujo, la fotografía, la narración de historias. Niños cuyos talentos a menudo eran etiquetados como pasatiempos, como el mío una vez lo fue. Contraté a artistas locales, compré equipos, creé vías de becas. En 3 meses teníamos más de 60 solicitantes. Algunos nunca habían tenido sus propios lápices. Ahora estaban diseñando portafolios digitales y consiguiendo pasantías. Una niña llamada Lily me recordaba a mí, callada, pasada por alto. Lloró la primera vez que alguien elogió su trabajo. Yo también lloré porque entendía exactamente por qué, y quizás ese era el punto. No podía cambiar mi pasado, no podía reescribir los cumpleaños que nunca sucedieron, pero podía romper el ciclo. Todos los sábados organizo lo que llamo los no cumpleaños. Nos reunimos en el estudio, comemos pastel, celebramos, a nadie en particular, quizás a todos. Los niños que nunca tuvieron una fiesta, ahora tienen globos, tarjetas hechas a mano, música. A veces me preguntan por qué lo hago. Solo sonrío y digo: porque te lo mereces. No siempre me creen de inmediato, pero sigo diciéndolo hasta que un día ellos me lo dicen a mí. Llegó en un pequeño sobre color crema, sin remitente, sin marcas, solo mi nombre escrito a mano, con la misma caligrafía firme y cuidadosa que conocía desde la infancia. Adentro, doblada cuidadosamente en 3, había una carta. Sin lenguaje legal, sin instrucciones, solo él. Querida Chloe, si esto te ha encontrado, significa que ya me he ido. No dejes que esa parte te ponga triste por mucho tiempo. He vivido una larga vida, y la mejor parte fue verte encontrar tu voz. Sé que tus cumpleaños fueron solitarios. Sé que las cenas, los aplausos, el amor, se fueron a otra parte. Lo vi todo. Lamento no haber intervenido antes. Pensé que ser un apoyo silencioso era suficiente. Estaba equivocado. Por eso te dejé todo. No para igualar las cosas, sino porque creo en ti. Porque siempre has dado más de lo que te han dado.
porque amas sin pedir crédito, y porque un día quiero que te mires en el espejo y te lo digas a ti misma sin dudar: merecía algo mejor y lo construí de todos modos. Te quiero siempre, abuelo. Me senté en la mesa de mi cocina mucho después de leerla. El sol de la tarde se derramaba sobre el suelo de madera. Afuera los niños de mi centro de arte reían mientras pintaban murales con tiza en la acera. Y por primera vez en mi vida no sentí que me faltara algo. No me sentí como una sombra en la luz de otra persona. Estaba de pie, plenamente en mi propia luz. A cualquiera que esté escuchando, si tu familia te hizo sentir invisible, si se presentaron por otros, pero nunca por ti, si te convencieron de que no merecías la fiesta, el pastel, el amor, estaban equivocados. No tienes que demostrar tu valía a personas que se negaron a verla cuando se la ofrecías libremente. Puedes alejarte. Puedes construir tu propia paz. Puedes convertirte en alguien que tu pasado nunca esperó que fueras, porque no eres lo que no te dieron. Eres lo que elegiste ser a pesar de ello. Y eso es más poderoso que cualquier testamento, cualquier herencia o cualquier cumpleaños que hayan olvidado.